¿Qué pasa? Que, bueno, ellos comienzan con esa idea, están rectos todos, ahí no hay mancha de ningún sí, de ninguna índole. Pero Jesús comienza a decir unas cuantas cositas raras, que comienzan como a poner en tela de juicio este asunto de un Mesías guerrero. Imagínense, están esperando un Mesías guerrero, ¿verdad? Y este hombre viene a decir que el que te den una mejilla, pone la otra. ¿Cómo? O sea, lo natural es que Jesús dijera, al que te den la mejilla, vuela de la cabeza, ¿verdad? Porque es un rey guerrero. O sea, si tú te metes en la mente esa idea que ya tenían del Mesías, como que eso sería lo natural que Jesús enseñara. Pero él está enseñando que si un romano te da una galleta, una bofetada, como le dicen, por un lado, que le ponga la otra. ¿Qué? Y eso lo dice un Mesías, un guerrero. Espérate. Ahí comienza el problema. No, que si un tipo te dice, mira, lleve una milla, por una milla esa carga, no, que no le lleve por una milla, se le lleve por 2 millas. ¿Cómo? ¿Qué? Sumisión. Pero lo que queremos es un ejército combativo, con armas, flechas, espadas, y este hombre está hablando de qué? Un pacifista. ¿Y qué es esto? Ven, ahí comienza el problema. Comienza el lío. Jesús no enseña sobre el diezmo en el Sermón del Monte, sino que dice como si fuera una pseudofilosofía, que no, que confía en Dios, que Dios se va a encargar de tus finanzas, como dicen ahora, que le deje a Dios mi dinero y el dinero que se paga del diezmo para el templo. Jesús no está en eso. Jesús le está diciendo a la gente, miren, dejen que Dios se encargue de alimentarlo y de cobijarlo, confíen en Dios. Eso es raro, ¿entiendes? Entonces comienza como el choque con esa idea de un Mesías guerrero, con este pacifista. Óyeme, y entonces a medida que ellos van desarrollándose, o sea, se va desarrollando el ministerio, está esa dualidad. Por un lado, los choques doctrinales, pero por otro lado están viendo que Jesús tiene un poder sobrenatural, o sea, divino. Fíjense, por ejemplo, un joven acaba de morirse el papá y le dice, uno de sus seguidores, Señor, déjame enterrar a mi papá y te voy a seguir, déjame, como dame un permiso para yo ir a enterrar a mi papá que se acaba de morir. Y la respuesta del Señor fue, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso en Israel, mire hermano, usted sabe lo solemne que era cuando una persona moría. Y Jesús decir una cosa así, ahí comienza la pelea. Usted ve, ahí está la guerra espiritual. ¿Se acuerda de la guerra espiritual que hablamos? Hay una guerra, hay todo israelita que oye esas cosas y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que este hombre está enseñando? Fíjese cuando un rico y le dice, Señor, te voy a seguir. Un rico, ¿qué le contestó el Señor? Vende todo lo que tú tienes, ven y sígueme. Que ahí fue que vino una especie como de revuelta, ¿verdad? Porque Pedro oye eso, que los ricos no se van a salvar, pero para Dios nada es imposible, o sea, le dejó una brechita. Pedro oye eso y se espanta porque ellos entienden que van a gobernar con este Mesías, como a decir unos oficiales, vamos a decir unos oficiales de alto rango del Mesías, y que van a tener a su disposición regiones y ejército a su disposición, inclusive se podía pensar hasta mujeres si se quiere, despojos de los ejércitos. Y entonces, óyeme, cuando oyen eso, estos tipos se espantan, y Pedro, que tiene la voz cantante, y Jesús lo aplaca. Miren, está bien, usted va a recibir 100 veces más en esta tierra. Y se calma. Aunque me parece como que Judas no asimiló mucho esta respuesta de Jesús, ¿verdad? Y de verdad que se cumplió, porque fíjense, recuérdense que en el libro de los Hechos dice que la gente ponía sus pertenencias a los pies de los apóstoles. O sea que fue verdad, o sea, Pedro recibió muchísimo más de lo que tenía en este mundo. Entonces, fíjense cómo están los choques. Ya hay una idea extraña del Mesías. Ven acá, por este hombre, un pacifista, y mira la doctrina que está diciendo, y vean que estas son doctrinas que chocan casi de frente con el judaísmo, con la idea, por lo menos con la idea preconcebida que yo tenía.
Entonces ya hay una, fíjense, está esa guerra espiritual, esa guerra interna, y este hombre, hay esa duda, pero ellos lo ven haciendo milagros. Entonces, de hecho, recuérdense que los mismos líderes judíos le dijeron al Señor, acá tú no tienes en ascuas, dinos si tú eres el Mesías. O sea, ellos querían oírlo, pero el Señor lo mantenía ahí, no, esto es por fe. El Señor entonces manda a estos discípulos a hacer milagros y obras en su nombre. Entonces eso fue algo muy importante, porque ellos vieron, o sea, de primera mano sintieron el poder. Pero fíjense cómo ya se iba sembrando esa duda y ya se iba manifestando ese pecado interno que cada uno tenía. En el caso de Judas, el de traidor y el de ladrón. En el caso de Pedro, el de negador, vamos a decirlo así, y el de amante del dinero, y así cada uno. Entonces fíjense cómo ya el ministerio, a medida que pasa el tiempo, pasan los años, o los días, o los meses, ya va como confrontándose, ya va esa guerra cociéndose entre los discípulos. ¿Qué pasa? Que hay un punto fundamental, que es el antes y después de todo el ministerio. Y es cuando Jesús declara algo que ya, esto fue la gota que colmó el vaso. Jesús declara que lo van a matar. Que cuando los discípulos oyen una cosa semejante, dicen, ¿cómo? Espérate, al Mesías lo van a matar. O sea, que a él lo van a matar y entonces, pues se acabó esto. Ese fue un punto, como dice la gente, un punto de inflexión. Claro que el Señor le dijo que iba a resucitar, pero eso le rebotó en las orejas, en los oídos. Resucitar, eso es muy espiritual. Ellos se centraron en la palabra muerte, morir, va a morir. Incluso Jesús dice que el templo lo van a destruir. Dice, ¿cómo va? O sea, usted se pone a pensar que ellos estaban esperando un Mesías que iba obviamente a vivir y que el templo iba a ser su centro de operación, el templo de Israel. Y él está diciendo que a él lo van a matar y que el templo lo van a destruir. Señores, ya ahí fue donde ya comienza el problema. Los 12 discípulos los 12 apóstoles y muchos discípulos ya comienzan a ver el ministerio de Cristo de una manera distinta. Ya hay un espíritu como de abandono. Ya inclusive hubo un momento que prácticamente quedaron los 12 y un grupito más. ¿Por qué? Porque es que el Señor está diciendo cosas, óyeme, que son prácticamente inaceptables. ¿Cómo que él va a morir? Y él es la cabeza del movimiento. Pues se acabó el movimiento, entonces ¿en qué yo estoy? ¿Ves? Cuando Jesús dice esas cosas, entonces se manifiesta en cada uno de ellos ese sucio personal que tenemos todos. En el caso de nuestro personaje de hoy que estamos analizando, de Judas, ¿qué comienza a pensar Judas? No, pero ¿en qué yo estoy? Pero hay que dejarlo. Pues entonces es verdad lo que dicen los judíos, que estos poderes son de Beelzebú, como dicen los fariseos. Comienzan las dudas. ¿Ves? Entonces Judas definitivamente dice, no, yo me largo de aquí. Si yo estuviera en el lugar de Judas, hubiese hecho lo mismo, y usted también, lo más probable. Había que ser muy fiel para quedarse. De hecho, todos los discípulos estaban sintiendo lo mismo. O sea, esto no sirve, porque este hombre lo van a matar, él lo está diciendo, y van a destruir el templo. Ven. Entonces Judas, es mi opinión, a partir de ahí dice, no, ya yo voy a dejar esto no sirve, yo dejo esto. Y ya Judas está totalmente desencantado del ministerio. Entonces, hermanos, en esa proyección que tenemos de lo que hay internamente el Judas, recuérdense, comienza perfecto, ¿verdad? Como discípulo, va oyendo todas estas doctrinas del Señor, lo van confrontando hasta llegar al punto cuando Jesús dice que lo van a matar. Entonces ya Judas deja esto. Ahora, ¿cuál fue el problema con Judas? Es que el Judas lo dejó de una mala manera, hermanos. Judas lo dejó traicionando y vendiendo a su maestro.
al hombre con el que él había estado juntos por alrededor de 3 años y medio. Yo le puedo aceptar a Judas que se fuera del ministerio, yo lo hubiese hecho, y usted también, la mayoría de nosotros. Porque, ¿verdad? ¿Y qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Con un Mesías que lo van a matar. Cualquiera se iba. De verdad, yo me hubiese ido, ¿no? Pero yo me voy aquí. Y este hombre. Porque ese es el concepto que yo hubiese tenido de un Mesías, ¿verdad? Guerrero. Ahora, Judas, vete y ya, como hizo mucha gente se fue. Ahora no, él hizo algo que no se hace. Él vendió a su maestro, lo traicionó. No, ese fue el problema de Judas. Vete, está bien, vete, tú estás de acuerdo, tú piensas que el ministerio no sirve, no, eso es excelente, vete, eso es tu derecho y se entiende. No. Él dijo, no, yo voy a traicionar y voy a vender. Ahí fue el problema. Ahí fue el problema de Judas. Ahí comienza el problema de Judas. Entonces, fíjense, hermanos, ¿qué hace Judas? Se confabula con los líderes religiosos, la gente del Sanedrín en aquel tiempo. Esta gente quiere salir de Jesús. Jesús es una piedra en el zapato. Ellos están enfrentando a Jesús. Y para los 3 años de comenzar Jesús su ministerio, ellos ya quieren salir de Jesús. Pero ellos quieren es matar a Jesús. No es solamente arruinarlo como ministerio, es matarlo. Y están esperando una ocasión para hacerlo. No lo habían hecho anteriormente, como que no les convenía. Hay que recordar que también muchos de ellos estaban como creyendo en Jesús. Había una batalla entre ellos, ¿verdad? De qué hacer con Jesús. También el pueblo estaba con Jesús. Entonces ellos tenían que reunir mucho pueblo en contra de Jesús. Y al parecer no lo habían hecho. Ahora, cuando llegamos al momento ya de los 3 años y medio, para ese momento, para ese instante en el que comienzan los hechos, parece que ya los judíos tienen una gran cantidad de pueblo en contra de Jesús. Recordemos que en Juan se dice eso, o sea que había una parte que decía, no, ese hombre engaña, y otro, no, ese hombre es bueno, ¿ven? O sea, los fariseos venían sembrando esa cizaña en contra del Señor. Y para ese momento ellos contaban ya con una cantidad de pueblo. Entonces era como el momento de ya comenzar a resolver con Jesús. Y recuérdense que ya Jesús no andaba en público. Jesús, por decirlo así, ya se le había escondido, por decirlo así, de las manos de los líderes religiosos. Entonces, lo cual en verdad te da la idea de la traición, porque si no se esconde no hubiese habido traición, ¿verdad? No se cumple la palabra. Entonces el Señor andaba escondida, vamos a decirlo así. Los fariseos necesitan salir del Señor. Entonces ahí entra la persona de Judas, que les dice a los líderes, ¿cuánto ustedes me dan para entregárselo? Entonces hay una confabulación de Judas con los líderes. Entonces Judas le va a entregar, le va a decir dónde está Jesús. Judas negocia con los líderes. Se entiende después que fue por una suma de 30 piezas de plata. Pero hay algo con Judas. Aparentemente Judas tenía una amargura, una raíz de amargura. Y lo digo por el hecho de que él vende y traiciona. Y toma 30 piezas de plata, que no era una suma grande. O sea, se compró un terreno, ¿verdad? Pero si tú vas a traicionar, ¿cuál sé yo? Bueno, pero hazlo por una suma que tú quedes inmensamente rico, ¿verdad? Pero 30 piezas de plata. Eso estaba profetizado, pero estamos aquí analizando desde el punto de vista enteramente humano. 30 piezas de plata, eso es como un valor pírrico para lo que es el Señor, ¿usted entiende?
Hay una película del oeste, por unos dólares más, que al principio hay un delincuente que le han puesto $1,000 de recompensa al que lo atrapa. Y dice, ve acá, ¿cómo hace? Yo valgo más, y le puso 2 ceros más. ¿Ve? Entonces, como que eso fue una manera de los mismos líderes judíos, el mismo Judas, como de repudiar al Señor por 30 pesas de plata. Ni siquiera por una fortuna, ¿verdad? No, lo va a vender por eso. Y se va a salir y se va a ir. Y ahí va a dejar esa locura, esa loquera de este tipo que vino desde Nazaret. Hacerme perder el tiempo, dice, ¿verdad? Diría Judas. Y entonces, ok, conviene con los líderes vender al Señor, y lo hace en esa madrugada con un beso. No un beso obviamente pasional, obviamente. Sino acuérdense que es una tradición, bueno, los rusos en el oriente todavía llevan la tradición del beso, el saludo. Entonces fíjense de qué manera tan hipócrita, porque hay hasta hipocresía en el accionar de Judas. Vende al Señor y dice, al que yo le dé un beso, como, ¿cómo te está, maestro? Baile, ese es el hombre. Y ahí lo apresan, y entonces comienza la treta de los judíos. Agarran a Jesús. Óyeme, eso iba a ser sumario con Jesús. Es Nicodemo que dice, ven acá, pero espérense, nosotros tenemos que escuchar primero la versión de la persona. Y accedieron a eso, obedeciendo las leyes de ellos, de los judíos. Entonces viene el interrogatorio entre los líderes judíos. El Señor declara que es el Hijo de Dios, que era lo que yo quería que lo dijera, para decir que estaba blasfemando y por lo tanto merecía pena de muerte. Pero ellos no pueden matar al Señor, porque están bajo la cobertura del Imperio Romano. Eso tienen que hacer los romanos. También que ellos lo hicieran directamente podía levantar al pueblo. O sea, era peligroso. Lo que hicieron los judíos fue, no, vamos a dejar que sean los romanos que lo maten, por si acaso se arma algo. ¿Ves? Entonces llevan a Jesús ante Pilato. Pilato no lo quiere matar, ya tenía noticias de Jesús, inclusive de soldados romanos, a los que Jesús le había hecho milagros. Y Pilato no lo quiere matar, se lo manda a Herodes, Herodes se lo manda a Pilato. Pilato lo interroga, se da cuenta de que hay envidia, que no ha hecho nada, que son cosas infundadas, que es falso lo que le están imputando al Señor. Y encima de eso viene la mujer de Pilato y le dice, mira, yo tuve un sueño con ese hombre. Eso para los que no creen en las visiones, en los sueños. Ten cuidado con ese hombre. Y Pilato tiene miedo. O sea, tiene miedo al Señor, o sea, la divinidad en este caso, en el caso de lo que él pensaría, y ve que es una hipocresía de los líderes judíos. Ahora ahí entra el plan de los judíos. Con esa multitud comienza a decir, crucifícalo, crucifícalo. Y ahí está el problema. Se le puede armar una revuelta. Y Pilato sabe que si el pueblo arma una revuelta, le puede volar la cabeza a él mismo y a todos esos soldados en lo que viene el ejército romano. O sea que es peligroso, una revuelta era peligrosa. Y cuando comenzaba la revuelta, al ejército de ocupación le iba a provocar bajas, entre lo que podía estar el mismo Pilato. Porque ahí lo que había era más o menos un destacamento, porque están en paz. Ahora después va a venir la retaliación, pero mientras tanto Pilato y la mujer y todo este grupo de soldados ahí tenían la cabeza mochada, ¿verdad? Entonces, un pueblo diciéndote crucifica a ese hombre, crucifícalo. O sea, usted se pone a pensar y no era fácil. Entonces, por un lado están estos líderes que han hecho una especie de revuelta ahí en contra de Jesús, pero por otro lado está la inocencia que él está viendo y también la advertencia del cielo. Así que Pilato, inteligentemente, y yo lo hice hecho también, dice, miren, ok, aquí no te quieren que le suelte, a Barrabás y a ese crucifícalo. ¿Ve? Entonces,
Pilato dice, bueno, miren, Dios, mira, no fui yo, fueron ellos. Y se lava las manos. Un ritual que lo hacían directamente, él se lavaba las manos. Entonces, crucifican a Jesús, lo condenan. ¿Qué pasa? Que cuando Judas oye eso, se espanta. Parece que el trato de Judas era que a Jesús lo encarcelaran, quizá hasta de por vida. Ahora, no que lo condenaran. Por eso Judas se sorprende. ¿Qué? ¿Que lo condenaron? No, ese no fue el trato. A nosotros que nos importa, le dijeron los líderes judíos. Entonces aquí hay algo muy importante. Judas se arrepintió de lo que hizo. Oiga eso, terrible, tremendo eso. Él se arrepiente. Cuando él vio lo que paró eso, que no fue que lo iban a detener, lo iban a meter preso, lo iban a extraditar a un sitio lejano, no, es que lo condenaron para ser crucificado, o sea, para matarlo. Parece que ese no fue el trato. Entonces Judas, al ver eso, sintió remordimiento y se arrepiente. Recordemos, cuando estamos en pecado haciendo cosas malas, el diablo nos ciega, cegados, ciego, y tú creyendo que tú ves que oye, mentira, estás sordo y ciego. Mientras él estuvo en su entramado, estaba ciego, el pecado y el diablo lo cegaron. Entonces, fíjense, cuando ya pasa el evento, que el diablo floja, ¡pum!, que tú vuelves en sí. ¿Qué hice? Es muy importante tenerlo en cuenta, hermano. Entonces Judas vuelve en sí. Espérate, ¿y esto? No, ese no era el trato. Este hombre, óyeme, ¿qué fue lo que yo hice? Y Judas se arrepintió, dice, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata y las tiró al piso. Entonces, hermanos, aquí hay algo que vamos controversial. Vamos a meter en el fuego. Hermanos, si una persona se arrepiente, ¿qué te dice la Biblia? Arrepiéntase y conviértase. Dios lo perdona. Tú puedes hacer el pecado que sea y si te arrepentiste, Dios te va a perdonar. Ahí Juan habla de pecados por el cual no hay que orar, ¿verdad? Pecados feos. Yo imagino que por la blasfemia del Espíritu, como él después dice. Porque el Señor es un perdonador de pecados. Pero el Señor no está viendo el pecado que tú hiciste. Si te arrepentiste, olvídate. Es que el arrepentimiento por sí mismo es un borrador. Porque una persona que se arrepiente, óigame, es una persona es como una reflexión profunda. Él observa lo que hizo y nunca más lo va a volver a hacer porque se arrepintió. Por eso, de por sí, el arrepentimiento ante Dios ya Dios lo acepta. ¿Por qué? Porque si tú vuelves, si te ponen en el escenario otra vez ya consciente, tú no lo vas a hacer, ese pecado. Entonces, te arrepentiste, o sea, el pecado murió. En el caso de Judas, es perdonado, porque él se arrepintió. Por ejemplo, si le dan para atrás la cinta y ponen a Judas al inicio, cuando Jesús dice que a él lo van a matar, que cuando comienza, vamos a decir, se destapa ya lo último, el problema. Cuando comienza Judas como a hacer su entramado, no, a ver si no, espérate, déjame analizar qué es lo que él está diciendo, ¿ves? Y vamos a tener a otro Judas. Si él dejaba el ministerio, lo iba a dejar se iba a ir, como hizo mucha gente, pero no iba a entregar al Señor, no lo iba a traicionar. Es más, Judas iba a ser el mejor discípulo si le dábamos para atrás después de arrepentirse, ¿verdad? A la cinta, por encima de todos, porque se arrepintió de lo que hizo. Ven el alcance del arrepentimiento. Entonces Judas, en ese momento que se arrepintió, perdonado Judas. Y entonces, ese hombre fue el que traicionó al Señor. Y se merecía la muerte, qué sé yo, la condena eterna. Mucha gente, mucha gente, ¿verdad?, dice, Judas, no, el que traicionó al Señor, por eso se fue al infierno. No fue por eso. Porque él se arrepintió de esa traición. Y si te arrepientes, Dios te perdona.
no importa el pecado que sea. Porque ya sabe que si tú te arrepentiste, jamás lo vas a hacer. ¿Ves? Entonces, Judas no se pierde por ese acto, ¿verdad? Y lo dice la palabra. ¿Entiendes? Que soy yo que lo estoy diciendo. Búsquelo allí en Mateo. Señores, el problema con Judas fue que hizo algo que no se hace. Que se ahorcó. No, Judas. No. Es más, voy a decir, no, hermano Judas, ¿verdad? Porque somos cristianos. No, hermano Judas, no haga eso. No debiste hacer eso. Él atentó contra su vida. Eso no se hace. Él estaba bien, por decirlo así, ¿verdad? Entre comillas. Se había arrepentido, no estaba bien ahí, pero se ahorcó. Eso no se hace. Cualquiera de nosotros, quitándonos el juicio, ¿verdad? Si nos trasladan a aquella escena, hubiésemos agarrado a Judas. No, no, hermano Judas, no haga eso, espérate. No, 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 Dios, yo me merezco la muerte, yo me merezco la muerte, mira lo que yo hice. Pero tú te arrepentiste, sí, entonces Dios te va a perdonar, olvídate. No, no lo hagas. Yo hubiese agarrado a Judas para que no se ahorcara. Ya se cumplió la escritura, que uno lo iba a traicionar, aunque la escritura decía, ¿verdad?, que otro tome su lugar, y más o menos dejando entrever la muerte. Aunque esto lo dice Pedro más bien, yo creo que la escritura, vamos a analizar mejor, porque la escritura es que uno lo iba a traicionar. Hay que ver, que me ayude alguien, si la escritura decía que él tenía que morir, ¿verdad? O sea, uno lo presuponía, ¿verdad? Pero el caso es que Judas no podíamos, o sea, nosotros, con el conocimiento que tenemos hoy, hubiésemos agarrado a Judas. No, tú no te vas a suicidar. Yo hasta lo amarraba. Espérate, usted no se va a suicidar. Ya Dios te perdonó. Ya lo hiciste, ok, ya está bien, pero Dios te va a perdonar. Pues tú te arrepentiste. ¿Tú te arrepentiste? Sí, entonces ya. No, tú te arrepentiste ya. Tú lo vuelves a hacer, jamás imposible, ¿ves? Entonces, no. Entonces no hubo alguien que entendiera el asunto en ese momento alrededor de Judas, y lamentablemente él se quitó la vida, y ese fue su problema. Eso no se hace. No, eso no se hace. No. El Señor ofrendó su vida por ti y por mí para preservar nuestras vidas. Por tanto, no se puede anular ese sacrificio del Señor matando a alguien, menos a nosotros mismos. Solo Dios tiene la potestad para decidir cuándo alguien se va de este mundo. El suicidio es una negación directa a la muerte salvadora del Señor. Nunca atente contra su vida.